Eso es vudú, africano. En sí, Brasil encontramos candomblé. candomblé, sí. No sé, no sé. Ahora, ¿qué opina usted? ¿Es verdad que en Ecuador se ha perdido un poquito más y hay menos interés de rescatar? Porque uno dice, bueno, en Colombia también se ha perdido, pero quizás hay movimientos que van a África a aprender algo de religiosidad africana, de ancestros africanos, de las religiones antiguas, y van y aquí empiezan a querer reelaborar, mientras en Ecuador no hay ese movimiento. Se ha perdido y tampoco parece que no hay ese querer. Es verdad que luego la identidad cristiana ha marcado mucho, porque si vamos a ver las décimas, vamos a ver los rezos, vamos a ver todo lo que llamamos de espiritualidad, en realidad lo que tiene de africano es la musicalidad, el canto, pero luego mucho del contenido es cristiano, es bíblico, no es de las religiones tradicionales africanas. Para terminar, no sé si podría opinar sobre esta constatación, que puede también ser discutible, sin duda. Claro. Bueno, lo que, lo que yo puedo aportar a esta discusión es que primero hay una lectura de nuestra africanidad a partir de los no africanos o de los expertos en africanidad, ¿no es cierto? Que ya tiene una doble equivocación, porque generalmente hay europeos que están leyendo la africanidad en África y vienen a leer la africanidad en América, con lo cual ya hay una doble equivocación de esas lecturas. El alma, y no son palabras mías, pero ya los poetas africanos ya lo habían dicho, el alma del africano, del pueblo negro de África es mucho más complicada que la lectura que un europeo puede hacer, por más antropólogo que pueda O ser, geólogo o cualquiera, ¿no? Entonces ya hay unas lecturas allí que yo diría que tiene una doble equivocación al leer. En cuanto si ha sobrevivido, eso es para decir que los que han leído la africanidad de los ecuatorianos no son los afroecuatorianos, ni los que guardamos esa herencia, sino gente que vino autorizada por sus estudios para hacer eso. Con lo cual hay una tercera equivocación, ¿no es cierto? Yo no he trabajado todo en la afroecuatorianidad, pero yo estoy muy interesado en las raíces africanas, la sobrevivencia, porque claro, yo recuerdo siempre con dolor que mis primeros intentos de demostrar con orgullo que mira lo que tenemos, siempre se me dijo, estás completamente loco, yo he vivido en África y yo sé lo que es la africanidad, eso que tú estás diciendo. Obviamente gente no africana, ni afroamericana. No vale la pena decir nombres, pero esa falta de estímulo. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con cuentos y ahora mismo estoy haciendo una edición sobre 60 cuentos de origen africano. Y lo que he hecho es que he escogido aquellos cuentos que son similares a los cuentos africanos o que tienen elementos constitutivos similares. El peine, los huevos, el cabello, en fin. Y que si uno los deja hablar a los cuentos por sí solo, comparados con otros cuentos, digo, de alguna región de África, ¿no es cierto? Eh, Son los mismos cuentos, son idénticos, tienen los mismos elementos, cuentan, por ejemplo, el origen de la muerte, hay el lagarto, aquí lo mismo, hay este personaje, o sea, los cuentos son exactamente igual, ¿no es cierto? Como también hay otros cuentos que hablan de no sé, de Arabia, por ejemplo, yo supe de Irak cuando hubo la guerra, que los gringos entraron a Irak, allá, pero yo conocía de Irak antes por mis abuelos, porque Bagdad eh, y muchos pueblos de Irak yo los conocía siendo niño, porque mi abuela me los había contado. Por ejemplo, la ciudad de Basora, yo conocía lo que había pasado en la ciudad de Basora hace cientos de años, porque mi abuela contaba cuentos de la ciudad de Basora. Y entonces uno, pero leyó, no, mi abuela no sabía leer. Nunca había leído. Vivía ahí arriba de Santiago toda su vida hasta que murió. Pero mi abuela tenía en su memoria muchos cuentos de Irak, de los príncipes, de los visir, y de los nombres de las ciudades. Igual con África, tal vez los nombres no están.
no está, no sé, cualquier pueblo de África o de cualquier nación africana, pero están los elementos. Entonces, este ser que es el que maquina, vas a encontrar una anciana sentada en una roca, con heridas en el cuerpo. Si la curas, ella te va a dar la solución a muchos problemas. Y yo tenía siempre esto en mi memoria, de que esos elementos son africanos. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Burkina, y yo fui a una comunidad cerca de Bánfora, por ahí, en la frontera, creo que con Nigeria, no me recuerdo, y nos sentamos a conversar con unos ancianos, obviamente usando una lengua colonial, pero yo les dije, voy a contarles un cuento, un cuento que está en mi tierra. Y yo les dije, mire, el rey tenía muchos elefantes, el rey. Y en la tierra del rey vivía también el conejo. Y el conejo cada vez que quería comer carne se metía dentro del elefante. Y muchos de los ancianos que estaban hablando, creo, lengua moreo o alguna de estas lenguas de Burkina, yo sé para dónde va este cuento y yo te lo puedo contar el resto. El conejo entró en la barriga del elefante con un cuchillo, fue cortando carne. Y los ancianos preguntaron, ¿cómo es que en Ecuador hay elefantes? Digo, en Ecuador no hay elefantes. Pero en mi memoria de niño siempre hubieron elefantes, porque mi abuela me contó historias de elefantes. Ese cuento, que está en Burkina Faso y que está en muchas otras regiones de África, ¿cómo llegó a nosotros? Llegó por la memoria. Lo que pasa es que las personas que han estudiado nuestra cultura han hecho esa lectura desde afuera. Y también la cultura no abre pues todas sus puertas al de afuera. La memoria sí, la memoria no cierra puertas. Yo voy tras la memoria. Yo no voy tras la cultura. A mí no me interesa tanto la cultura, voy tras la memoria. La memoria me enseña, porque yo no necesito entender la cultura afroecuatoriana. Yo necesito ser parte de la cultura afroecuatoriana. Y para eso voy a buscar la memoria de mis antepasados. No la historia, no la cultura. Es la memoria. Y hay una diferencia muy grande entre estudiar la cultura y apropiar la memoria. Refuerzo, apropiar. No entender la cultura, no leer la cultura. Usted ha visto los últimos ensayos, ¿no? Que la muerte, que este es el camino, que es el infierno. Yo digo, ¿pero de dónde salió eso? Que la antropología, bueno. Entonces, una cosa es ir tras la memoria de uno, con humildad, con sumisión al poder del que sabe, de la memoria. Y otra cosa es estudiar la cultura, donde hay muchas vueltas. Eso es, mi querido Señor. Que nos deja a todos. Les dejo ese desafío. Señor, apropiarse de la memoria, ¿verdad? Sí, ir tras la memoria. Entonces, para eso se necesita un proceso muy largo. Lo advierto. O sea, no es solamente ir a investigar un día, 2 días, no. Yo tengo ya 40 años de andar por ahí tras la memoria. Cumplí 70 hace poquito. En los últimos 45 andaba atrás de la memoria. Y hay cosas que la memoria todavía no me revela. Trabajo, por ejemplo, con las parteras, 6, 7 meses. No me abrieron todas sus puertas, pero poco a poco van abriendo. Impresionante, impresionante. Necesito 40 años más, entonces hay que... Señor. A veces toda la vida, ¿verdad? Sí, y varias generaciones. Pero esos hijos míos nadie quiere seguir, ¿no? Señor. Pero creo que sí. Alguien, estamos nosotros, bueno. Por ahí